Los niños podrán continuar a su clase. También estamos dando la bienvenida pues a todos los que nos visitan esta mañana. Damos la bienvenida al hermano Luis Gallego, bienvenido en el nombre del Señor, su familia, sus nietos, todos bienvenidos en el nombre del Señor. Y gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos. Bienvenidos todos en el nombre de Jesús a esta escuela dominical. Gloria al Señor Jesús. El libro del profeta menor Joel, capítulo 2. Profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Libro del profeta Joel, el capítulo 2 y el versículo 28. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gracias a Dios por su grande misericordia. Aleluya. Libro del profeta Joel, profeta menor. Joel capítulo 2, versículo 28. Alabado sea el Señor Jesús. Profeta Joel capítulo 2, versículo 28. Vamos a leer, hermanos, esta porción de la palabra del Señor. Amén. Hasta el versículo 30, 28, 29 y 30 leemos esta porción de la palabra de Dios. Amén. Dice la escritura, Joel 2, 28, 29 y 30, leamos todos. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Gloria al Señor. Invoquemos el nombre que es sobre todo nombre. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu inmensa bondad y tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por esta mañana, por esta oportunidad que tú nos das de estar aquí congregados en tu nombre. Queremos, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada, que tu mensaje llegue a cada vida, a cada corazón. Señor, necesitamos siempre de tu presencia, anhelamos tu presencia, anhelamos, Señor, el poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, tú eres grande y poderoso Dios. Bendito para siempre eres tú, mi Salvador Jesucristo. Amén, amén, gloria al Señor. Puedes saludar a la persona que está a su lado y después tomar asiento. Salúdenlo, que lo bendiga, al amigo, a la amiga, al hermano. Aleluya. Gracias a Dios por su misericordia. Gloria al Señor. El Espíritu Santo sobre todos. Amén. El Espíritu Santo sobre todos. La Biblia nos habla acerca del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es una tercera persona, no es una tercera persona, ni una segunda persona. Es más, ni es una persona.
Espíritu Santo es Dios mismo. La Biblia dice, Dios es espíritu. La esencia de Dios es espíritu. Él es espíritu. Por eso, hablar de el Espíritu Santo es hablar de el Espíritu eterno. Es hablar del Espíritu de Dios. Es hablar del Espíritu de Jehová. Es hablar siempre que la Escritura lo nombra el Espíritu de Dios. Es el mismo Espíritu Santo. No hay dos, no hay tres, y menos cuatro, ni más. Siempre Dios es uno. Siempre ha sido uno. Alabanzas a su nombre. Él es indivisible, es único. No se repite, no hay dos, no hay otro. Él mismo dice, no conozco otro. Lo único que Dios no conoce es otro Dios. Dios siempre ha sido Dios. Su espíritu es el mismo. La Biblia nos habla desde el principio. El libro de Génesis significa principio. Y desde el principio, dice la Escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Si algo caracteriza el Espíritu Santo de Dios, es que Él se mueve. Y lo que toca lo hace mover. Porque Él es vida. Porque inyecta vida. Porque el hombre no era nada. No existía. Pero Dios empezó a hacer un muñeco de barro. Y hasta que era una figura de barro, un muñeco de barro, era simplemente un muñeco de barro. Pero hasta que Dios, dice la Escritura, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Un aplauso a este Dios. Aleluya. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La vida le pertenece, oiga, hermano y amigo, la vida le pertenece a Dios. Él es el que da la vida. Él es el que dio la vida. Por Él vivimos y por Él nos movemos y por Él existimos. Y si usted puede decir, respiro y estoy vivo, es por su Espíritu que nos dio vida. Por eso la Biblia dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Alabanza. Aleluya. Y la Biblia dice que todas las cosas por Él subsisten. Así que, como dice la Escritura, Él nos hizo, dice el Salmo 100, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Nadie existe porque sí, ni por sí mismo. El hombre existe porque Dios da la vida. Todas las cosas en Él subsisten. Subsisten. S-U-B. Subsiste. O sea que usted no existe por usted mismo. Usted subsiste.
Ningún ser vivo existe por sí mismo. Todo ser vivo subsiste. ¿Qué significa subsistir? Que la vida no depende de nosotros mismos, sino que depende de alguien más. Y ese alguien se llama Jesucristo. Él es el dueño de la vida. Alabanza a su nombre. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Lo dice Jesús. Alabanza a su nombre. El Espíritu Santo, hermano, cuando el hombre pecó contra Dios desde el principio, el hombre pecó contra Dios, el hombre fue expulsado del Edén. Edén significa delicias. El hombre fue expulsado de las delicias, fue expulsado de todo lo bueno que había en ese lugar. Era delicioso, pero el hombre fue expulsado, fue sacado del Edén. El hombre perdió esa conexión con Dios, ese sentimiento de hijo, esa conexión de hijo, la perdió en el Edén por el pecado. El Señor, por su misericordia, el hombre siguió viviendo, pero el hombre perdió esa relación con Dios. Dios entonces quiso hacer un pueblo. Él dijo: voy a hacer un pueblo, voy a hacer una nación. Y dijo: voy a hacer una nación grande. Amén. Y entonces se propuso hacer una nación y llamó a un hombre. Se llamaba Abraham. Lo llamó y le dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. Amén. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Se lo propuso y lo hizo. Aunque usted no lo quiera reconocer, o alguien no lo quiera reconocer, Israel es una nación. Israel es un pueblo, es un país, el cual en el mapamundi allí figura Israel. Hay un pueblo llamado Israel. ¿De dónde vino ese pueblo? De Abraham, porque Dios le dijo que haría de él una nación, y la hizo, y está, y es, porque Dios lo que promete lo cumple, y lo que él se propone hacer lo hace. No hay nadie que pueda estorbarlo. Lo que él quiere lo hace. Una alabanza para él. Así que el Señor hizo un pueblo. Pasaron sí por muchos procesos, pasaron por la esclavitud, pasaron por esclavos, siendo esclavos en Egipto. Sin embargo, la mejor tierra de Egipto era donde habitaban los hebreos, en el delta del río Nilo. Allí habitaban los hebreos, y eso se llama la tierra de Gosén. Allí habitaban los hebreos. Mientras que Egipto fue castigado, la tierra de Gosén nada les pasó. Mientras que estaban llenos acá de plagas, en la tierra de Gosén no había plagas. Mientras que en Egipto había oscuridad y no podían verse a unos centímetros por la oscuridad de las tinieblas, en la tierra de Gosén había luz, porque ese es el pueblo del Señor, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
libertad, aquí hay vida, aquí hay luz, aquí hay paz, allí encontramos todo. Alabado sea el nombre del Señor. Pasaron por el proceso, estuvieron en el desierto durante 40 años, pero Dios nunca los dejó solos. Siempre les dio alimento, sus ropas nunca se envejecieron ni su calzado. Siempre hubo agua fresca que corría de la roca, y la roca que siempre estuvo con ellos era Cristo. Alabanza a su nombre santo. Por eso Él sigue siendo el mismo. Él es el mismo que estaba con ellos. Él es el mismo que le habló a Abraham. Él es el mismo que estaba ahí en el desierto. Él es el mismo que fluía agua. Él sigue siendo el mismo. Y aquel de hoy por los siglos sigue siendo el mismo. Es el Espíritu eterno. Alabanza a su nombre. Por eso dice la Escritura que Él hizo un pueblo, y ese pueblo tenía un gobierno. Ese gobierno se llama teocrático. Teocrático quiere decir dirigido o gobernado por Dios. Gobierno teocrático. Dios siempre los dirigía. Dios levantó un líder como Moisés, un gran líder para el pueblo de Israel. Fue un gran líder, fue el caudillo que los guió o anduvo con ellos en el desierto. Ese líder el cual tenía esa comunicación directa con Dios, donde Dios siempre le hablaba a Moisés. Moisés hablaba con Dios. Aarón, hermano de Moisés, fue puesto como sumo sacerdote en el pueblo de Israel. También descendiente entonces de esa familia de Leví, la familia de Leví, la tribu de Leví, uno de los hijos de Jacob. La tribu de Leví eran los sacerdotes, y Aarón era descendiente de la tribu de Leví y fue nombrado como sumo sacerdote. El Espíritu de Dios venía sobre Aarón, y Aarón ministraba en la presencia de Dios. El Espíritu de Dios se derramaba y eran ungidos los sumos sacerdotes. Eran ungidos como siervos de Dios. Y cada vez que entraban a ministrar al lugar santísimo, la vestimenta de ellos, el efod, esa vestimenta especial de sacerdote levita, ese sacerdote tenía en el borde de su vestuario, tenía unas campanillas, y cuando él entraba al lugar santísimo, allá en la presencia misma de Dios, el Espíritu de Dios lo tomaba, lo llenaba, aleluya, y ese hombre empezaba a danzar por el Espíritu Santo, y las campanillas sonaban, y cuando las campanillas sonaban, todo el pueblo alababa a Dios, porque la presencia de Dios estaba con el sumo sacerdote. Alabado sea el Señor. Levantó hombres líderes dentro del pueblo de Israel. Levantó a aquellos hombres llamados los jueces de Israel. Hasta una jueza hubo en el pueblo de Israel. Hombres que eran ungidos por el poder del Espíritu Santo.
Hombres como Sansón. Sansón no es una historieta, y qué bueno enseñarles a nuestros hijos que Sansón no es una historia de Disney. Sansón es historia real de la palabra de Dios. Sansón, algunos creen que es el mismo Hércules o Hércules, creen que es el mismo. No, la Biblia habla de Sansón como un hombre de carne y hueso, un hombre del pueblo de Israel, un hombre el cual Dios lo ungió, y cada vez que Sansón hacía algo era porque el Espíritu de Dios llegaba sobre Sansón. No era la fuerza de Sansón, no era el cabello de Sansón, no eran los bíceps ni los tríceps de Sansón, no era su musculatura, era el Espíritu Santo que venía sobre Sansón. Por eso en una ocasión arrancó las puertas de una ciudad. Esa puerta no es como cargarse la puerta de la casa, que puede pesar de pronto 20 o 30 kilos, no, eran las puertas de la ciudad. Podía pesar más de 1 o 2 toneladas, y se las echó al hombro y las subió hasta una colina. Eso no lo hace un hombre común y corriente, por muy musculoso que sea. Creo que el récord de alzar un peso, y eso que lo alza creo que hasta la mitad, es como de 1 tonelada, pero ese es el récord. Pero que un hombre llegue a levantar ese peso y subirlo a una montaña, eso solo lo hace el Espíritu Santo en la vida de Dios. Que tomar 200 horas, ese animalito que es tan ágil. Si usted ha visto los zorros, es un animal pequeño, delgado y ágil. Nosotros nos cuesta hasta a veces el perrito de la casa, si no quiere que lo cojamos, es difícil comer. Que venga, no, si no quiere, no sea. A veces el gato de la casa, ¿cierto? Ahora para atrapar 200 horas. Pero es Dios el que da el poder. Alabanzas al nombre del Señor. Tomar una quijada de burro, allá seca, y tomar esa quijada de burro y enfrentarse a un ejército de los filisteos. Pero dice la Biblia que el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Y con esa quijada se enfrentó a un ejército e hizo un montón acá y otro montón acá. ¿Cuánto tenía cada montón? 500 hombres. Imagínense enfrentar un solo hombre a un ejército. Pero es que no era él, es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios sobre los profetas, cuando ellos hablaban, decía: vino a mí palabra de Dios diciendo, y hablaban lo que Dios les decía. El mismo profeta Elías se enfrentó a 50 hombres que fueron a atraparlo, y él dijo: si yo soy profeta de Dios, que descienda fuego del cielo. Y creo que hasta los cascos, si eran metálicos, se fundieron allí, porque se consumieron todos. Pero no era Elías, es el Espíritu de Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Lo glorioso, hermanos, es que la Escritura dice, hablando por el profeta Joel, el Señor le dice a Joel: escribe. Y Joel empieza a escribir lo que el Señor está hablando.
dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños. Y sobre vuestros siervos y vuestras siervas derramaré de mi espíritu. O sea, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios, que era exclusivo para los jueces, para los sacerdotes, para los profetas, para los reyes, ese Espíritu Santo, esa unción del Espíritu Santo que era exclusivo para ellos, el Señor dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hermano, el Espíritu Santo es fuego consumidor, es fuego que purifica, es fuego que santifica. La iglesia siempre necesita el Espíritu Santo. Todo cristiano debe de clamar y pedir a Dios ser lleno del Espíritu Santo. Lo necesitamos. Yo quiero referirme a un apóstol que me llama mucho la atención, y es el apóstol Pedro. Y usted puede ver en la Biblia un proceso y más o menos la personalidad que tenía Pedro. Posiblemente se parece a muchos de nosotros. Y Pedro, vamos a mirar unas escrituras así rápidamente en Mateo 17:4. Mateo 17:4 habla de Pedro y dice la palabra. Mateo 17. Mateo 17:4 dice la palabra. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Jesús llamó a estos apóstoles. Unos pocos subieron con él. La Biblia dice que él llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó y subieron al monte Tabor, monte de la transfiguración. Subieron al monte. Estando allá en el monte, vino un resplandor que cubrió allí al Señor. Y se aparecieron allí los 2 testigos del Antiguo Testamento. Se apareció Moisés y se apareció Elías. Estaban allí con Jesús. Y estando allí, Pedro y los demás están viendo eso. Saben que está allí Jesús con Moisés y Elías. Y es tanto el sentir esa presencia de Dios allí, que Pedro es el primero que habla. Y Pedro siempre es el primero que habla, y el primero que pregunta, y el primero que dice. Y Pedro está allí y le dice: Señor, quedémonos aquí, hagamos aquí 3 enramadas, 3 chozas
cositas, hagamos aquí para que se queden ustedes allí. No importa que no haya derramada para nosotros, pero si estamos en su presencia, esto es gloria. Alabanzas al Señor. Es el primero que habla, el primero que dice que se hagan aquí tres derramadas. En Mateo 14, versículo 28. Dice la escritura: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué pasó allí? Ellos estaban pescando, estaban en medio del mar. Era la madrugada. Y estando allá, ellos ven que alguien viene sobre las aguas. Venía sobre las aguas. Y entonces uno dijo: ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Y tuvieron miedo porque venía sobre las aguas. Pero cuando el Señor se acercó, ya les dice: no temáis, yo soy. Alabanzas al Señor. Pero ahí viene Pedro, el que siempre hablaba, el que siempre ahí estaba de primero. Y él dice, me imagino hablando a la orilla de la barca: Señor, si eres tú, permite que yo también vaya. Yo quiero sentir cómo es eso de caminar sobre las aguas. Y el Señor le dijo: venga, Pedro, venga. ¿Cuál sería esa grande sensación de bajarse de la barca y pisar el agua y no hundirse? Porque la presencia de Dios nos sostiene. Para Él no existe la gravedad, para Él no existe todos los elementos que hay en la tierra. Él es Dios sobre todos los elementos. Y Pedro va caminando sobre el agua. El único hombre que ha caminado sobre las aguas es Pedro. Caminó sobre las aguas, pero también como su forma de ser, llegó un momento que, como decimos acá, no la creyó. Yo caminando sobre las aguas. No, es que eso es imposible. ¿Cómo? Él es un hombre de mar, es un hombre pescador. Y dice: ¿cómo así? Y dudó. Y cuando Pedro dudó, se hundió. Pero también cuando estaba ya hundiéndose, sintió una mano poderosa que lo tocó y lo levantó. Aleluya. Podría decir, si puedo imaginarme, yo sé que el Señor era capaz de tomarlo en sus brazos y llevarlo hasta la barca. Él puede levantarte de donde te encuentres. Mateo 18, 21. Dice la palabra de Dios en Mateo 18, 21. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano
retroceder y dice, hasta 7. Amén, hasta 7. Mire la pregunta de Pedro. No sé quién lo molestó, quién le dijo algo, quién lo fastidió. Pero como la personalidad era así de él dijo, ¿hasta cuánto tengo que aguantarme este hermano? ¿Cuántas veces usted dice, pero es que ese hermano o esa hermana, no, es que verdaderamente no me puede ver porque algo tiene que decir, algo tiene que enojarme, algo tiene que hablar de mí? Y entonces Pedro le dice al Señor, Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y él mismo dice, yo creo que el número perfecto es 7. Señor, hasta 7, ¿cierto? Pues de 7 sí, eso va a aguantar mucho. Yo ya voy contando como 3. Hasta 7, Señor. Y el Señor le dice, no, Pedro, hasta 70 veces 7. O sea, hasta que usted pierda la cuenta, siempre tiene que perdonar a su hermano. Pero Pedro se atrevió a decirle al Señor, Señor, ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuánto tengo que aguantarme a este hermano, a esta hermana? ¿Hasta cuánto? 70 veces 7. Tienes que perdonar. Y el Señor nos ayude a perder la cuenta y aprender a perdonar. La iglesia dice amén. La iglesia dice amén. El nombre del Señor. El Señor va haciendo una obra en la vida de Pedro. Pedro siempre está allí. Pedro es el que está pescando y toda la noche intentó pescar, pero no pescó nada. Pero cuando el Señor le dice, ya en la mañana, ellos trasnochados, trabajando, y gloria a Dios por los hermanos, que muchos hermanos de pronto tienen jornada nocturna y trabajan, y de pronto algunos hermanos vienen a la dominical trasnochados, pero vienen a la dominical. Dios lo bendiga por eso, y Dios le dará fortaleza. No trasnochado de ver películas ni con internet, no, trasnochado de trabajar. Que Dios lo bendiga por eso. Y viene al culto como sea, a veces cabecea, a veces me llama. Pero ahí está. Y el Señor ve que vienen ellos toda la noche trabajando. Cuando viene trasnochado, de pronto trae ojeras, viene desalentado, entre que se duerme y no. Pero el Señor le dice, retire la barca de la orilla, retírenla, vayan más adentro, vayan más adentro. Y le dijo a Pedro, tire la red a la derecha. Tire la red a la derecha. Pedro era pescador, toda la vida pescador. Tenía barcos de pesca y toda la vida sabe pescar, pero el Señor le dice, vaya otra vez más adentro y tire la red a la derecha. Él dijo, Señor, toda la noche hemos intentado pescar, no hemos cogido nada, pero en tu nombre echaré la red. Hermano, Pedro retó al Señor. Señor, en su nombre voy a echar la red. Si no pasa nada, es culpa suya. Usted me dijo, voy a tirarla. Ahí medio desalentado se fue y tiró la red como le dijo el maestro. Dice la Biblia que la red casi que se rompía de peces. Grandes. Tenían una cantidad de peces, tuvieron que llamar a alguno que estuviera cerca para que les ayudara. Hermano, cuando Pedro vio eso, imagínense cuántas veces había tirado la red en la noche
¿Cuántas veces había tirado por aquí, por allá, pero no había cogido nada? Y el Señor le dice, tírala a la derecha, y la red casi se rompe de pedazos. Cuando él vio eso, se tiró a los pies del maestro y le dijo, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. O sea que podríamos de pronto pensar que Pedro no le había creído a Jesús. Y cuando ve el milagro de Jesús, tiene que reconocer que Jesús es el dueño también del mar y de los peces. Él es el dueño de todas las cosas. Esta mañana yo lo invito para que crea en Jesucristo, crea su palabra, Él es verdad, Él es realidad. Alabado sea el nombre del Señor. Alabanzas a su nombre. La costumbre judía, israelí, la persona venía de la calle y cuando venía a la casa, entonces se quitaban el calzado y el dueño de la casa le brindaba un platón, una vasija con agua para que se lavara los pies. O si el dueño de la casa era tan amable, él mismo se encorvaba y le lavaba los pies al que venía a visitarlo. Jesús, estando con sus discípulos, hizo ese acto de lavarle los pies. Lavó los pies al uno, al otro, pero cuando llegó a Pedro, Pedro se paró y dijo, no, Señor, usted no me va a lavar los pies a mí. No, Señor. O sea, él pensaba, el Señor humillarse hasta allá y lavarme a mí los pies. A veces uno, sobre todo los hombres, ¿no?, nos da como mal olor. Y entonces uno, no, qué pena. Uno, de pronto uno si viene caminando mucho rato, va y se quita los zapatos por allá en el patio. Pero Jesús agacharse allá a lavarle los pies. Pero no, Señor, usted no me va a lavar los pies. Qué vergüenza, qué pena. No, Señor. El Señor le dice, Pedro, eso es necesario. Si no te lavo los pies, no tienes entrada al reino de los cielos. Pedro le dijo, al Señor, entonces láveme los pies, láveme la mano, láveme hasta la cabeza. Esa es la personalidad de Pedro. Pero el Señor le dijo, no, Pedro, solamente los pies es necesario. Alabado sea el nombre del Señor. ¿A cuántos el Señor nos lavó, nos limpió? Siendo el grande, el poderoso, aleluya, Él se humilló hasta lo sumo. Pedro, en una ocasión, el Señor está hablando de su muerte, de lo que tenía que pasar y sufrir. Pedro se acerca a Jesús y le dice, Señor, nunca tal te acontezca, Señor. ¿Cómo usted va a pasar esa muerte? No, Señor, no, usted no va a pasar. Y el Señor lo mira y le habla unas palabras duras y le dice, apártate de mí, Satanás, porque es necesario que esto acontezca. O sea, Pedro, intransigente, o hablaba a veces como de más, como queriendo hacer más,
pero era necesario que esto pasara. El Señor dice: me tocará sufrir la muerte cruenta, los hombres me azotarán, tendré que pasar por esa muerte. Y Pedro le dice al Señor: nunca eso acontezca. Señor, yo siempre te defenderé, yo nunca te negaré, estaré contigo. Y cuando vienen a apresar al maestro, hay un hombre, el soldado llamado Malco, y viene Malco y entonces quiere apresar a Jesús. Ya Judas no había señalado quién era Jesús, porque en medio de los apóstoles ellos no distinguían quién era Jesús. Todos eran jóvenes y eran similares y no sabían quién era Jesús. Pero cuando ellos quieren apresar a Jesús y quieren tomarle, entonces Pedro, que siempre estaba cerca de Jesús, inmediatamente, no sé, movió la capa o no sé qué cargaba, pero movió la capa y sacó de la cintura una espada. Y como dicen por allí, ¿cuántos son? Y sacó su espada. Y al primero que se acercó, yo siempre he dicho, le tiró a bajar la cabeza, pero le bajó la oreja, ¿cierto? Y la oreja cayó por allá y el Señor dice: no, Pedro, guarde esa espada, no es así. Y el Señor va y recoge esa oreja por allá, le quita el polvo y le dice: tome, hijo, eso es suyo, y la pone ahí. Porque Él es el que sabe poner las orejas, Él es el que las hizo. Allí se la disparó. Pero no es así, Pedro. Y yo siempre me imagino, y lo he dicho, ¿qué cargaría Pedro en el 2023? ¿Qué cargaría Pedro en la cintura? No, habría sido más grave, ¿no? Pero el Señor dice: no es así, Pedro. Pedro sigue al Señor de lejos, va mirando qué hace con él, y le dejan entrar al patio allá, a donde tienen cerca a Jesús. Y Pedro está allí y empiezan a decirle unos siervos allí, le dicen: usted de los que siguen a Jesús. No, yo no soy, me están confundiendo, yo no soy. Estaba haciendo frío y él se acercó a la llama y le dice: usted es de ellos. No. La tercera vez vuelven y le dicen: usted habla como ellos, usted es de ellos. Y Pedro empezó a hablar groserías, empezó a decir groserías. Hermano, usted como cristiano tiene que saber hablar. Usted no habla de groserías, usted no dice palabras soeces, usted es un cristiano. Pero Pedro quería no identificarse con los que seguían a Jesús y empezó a hablar feo. Y cuando él habló esta tercera vez, entonces cantó el gallo y recordó las palabras de Jesús: antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y se fue por allá a un rincón a llorar amargamente porque había negado al maestro. El que había dicho: nunca te negaré, estaré contigo, me hago matar. Pero ya lo había negado 3 veces. Ese mismo Pedro que encuentra los lienzos doblados allá en la tumba de Jesús después del tercer día, se gozó porque Jesús había resucitado.
Y el Señor finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si tomarán con sabor cifra, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa promesa que el Señor les dio: quedaos aquí en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder del Guaya. Investidos quiere decir con esa autoridad que se les va a dar. Y Pedro está allí reunido en el aposento alto, y está un grupo allí alabando al Señor. Y dice la Escritura que de repente vino del cielo un estruendo. Alabanza al Señor. Y un estruendo del cielo. Y dice la Escritura: y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablarse. Todos llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Cuando ya vino la multitud, porque hubo un estruendo y la gente se agolpó, llegó allá al aposento alto a ver qué era lo que pasaba, dice que ellos empezaron a oír que los que estaban allí glorificaban a Dios en la lengua de ellos. Y todos los que habían ahí eran galileos, o sea, ninguno hablaba otra lengua, solamente el arameo. En aquel tiempo solamente hablaban ellos, pero los extranjeros que llegaron empezaron a oírles a esos que eran de allí, nativos, los escucharon hablar en la lengua de ellos. ¿Quién les oían hablar? Las maravillas de Dios. Y cuando estaba la multitud allá, ¿qué era lo que pasaba? Y algunos decían: están borrachos. ¿Sabe quién se paró enfrente de la multitud? Pedro. Pedro se paró enfrente de la multitud, aquel hombre pescador, aquel que había cometido tantos errores, se paró frente a la multitud. Pero ahora ya no era el mismo Pedro, ahora es el Pedro lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Pedro, un hombre sin letras, un hombre del vulgo, un hombre que no tenía estudio, pero se paró frente a la multitud en Jerusalén y empezó a predicarles y a decirles: este Jesús es el que nos ha sido hoy y nos ha llenado con su Espíritu Santo. Cuando ellos se compungieron de corazón, entonces Pedro les dijo, Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos cuantos el Señor vuestro Dios llamare. Es para todos el Espíritu Santo.
a orar. Y se fueron a orar. Como a la hora novena fueron a orar. Y cuando ellos van a orar y van a entrar al templo, hay un hombre que está paralítico, postrado, está mendigando, está pidiendo una moneda. Pidiendo, regáleme una moneda. Slicha, hat shekel, ani José Ojel, por favor regáleme siquiera un shekel, yo necesito comer. Regáleme, que tengo hambre. Y el Señor, que había llenado a esos apóstoles, y ya no era el mismo Pedro le dice al hombre, mírame. Y le habla a aquel hombre paralítico que está allí postrado en el piso. Le dice, mira, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. ¿Tendría alguna chuspita por ahí con pan, algo de comer del bolsillo? ¿Dónde va a sacar? Y lo miras y le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Inmediatamente se levantó, caminó y entró al templo alabando. El Espíritu Santo es poder. Y el Espíritu Santo puede cambiar nuestra personalidad. Y todos nuestros errores, el Espíritu Santo nos moldea y nos hace útiles para la gloria y honra de su nombre. Está de pie, hermano, y vamos a darle un aplauso al Señor. Y esta mañana usted puede amar a Dios y decirle, Señor, yo necesito tu gloria.
Gloria.